En 1983, el escritor Peter Blatty hace algo que ningún otro escritor había hecho jamás. Decide llevar a los tribunales al prestigioso periódico New York Times y le reclama 9 millones de dólares. Amigas y amigos, bienvenidos a Hablamos de Libros. Hoy os vengo a hablar de mitos y mentiras alrededor del mundo del libro. Y la primera mentira va incluida en el propio título porque en realidad no os voy a hablar nada de cintas de vídeo, aunque sí que quiero hablar de cine, incluso de televisión y por supuesto de libros. Pues sí, amigos, la famosísima lista que publica cada semana el New York Times en realidad no es un ranking de libros más vendidos. Y no es que lo diga yo, es que lo dice la propia editorial que publica el periódico, se vio forzada a reconocerlo hace algún tiempo. En 1931 nace esta lista, muy bien acogida por el público. Nace consultando las cifras de venta de media docena de librerías en la ciudad de Nueva York. Una década más tarde se ha ampliado ya esa lista consultando en 14 ciudades, cada una publicando su propia lista de libros más vendidos, hasta que a mediados de los 40 es cuando se crea una única lista para todo el país, para los Estados Unidos, y esa lista recoge 5 títulos de ficción y 4 de no ficción, que son supuestamente los más vendidos en estas librerías a las cuales el periódico consulta. Esta lista siempre ha tenido mucha controversia alrededor. Está claro que ha tenido siempre un enfoque muy comercial y prueba de ello es que en esta lista nunca han estado incluidos los grandes clásicos, las obras de Shakespeare o de Cervantes, y también es paradójico que alguno de los grandes éxitos de ventas en Estados Unidos lo han sido precisamente después de haber sido incluidos en esta lista del New York Times. Pero la controversia que a mí siempre más me ha llamado la atención alrededor de esta famosa lista es la que origina el escritor Peter Blatty tras publicar su obra Legión. Simon & Schuster, su editorial, le reporta unas cifras de venta fantásticas semanas después de haber sido editada, y Peter Blatty se enfada mucho cuando ve que su obra no está incluida en la lista del New York Times, mientras que otras obras que tienen cifras de venta supuestamente mucho menores sí que están. Así que Peter Blatty decide iniciar ese proceso largo y costoso de llevar al periódico ante los tribunales, algo que solo un autor superventas como Blatty se puede permitir. Y contra todo pronóstico, al llegar a los tribunales, el New York Times lo que vino a decir es que en absoluto pretendía que su lista fuera un reflejo de los libros más vendidos en el país, sino que se trataba de algo hecho con criterio editorial y en ese sentido pues metían en la lista los libros que ellos consideraban que podían ser interesantes para los lectores del periódico. Algo increíble. Los abogados del New York Times se aferraron a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, esa que da una serie de libertades a los ciudadanos y a las organizaciones, como la libertad de culto y la libertad de expresión, y en este caso particular, la libertad de prensa. A ellos se agarraron y el tribunal dictó a favor del New York Times, pero Blatty, no contento con esto, les llevó al Tribunal Superior de Justicia, aunque finalmente esta instancia decidió no juzgar el caso y lo desestimó. Por cierto, otra de las novelas de Peter Blatty se llevó al cine con grandísimo éxito, consiguió un Globo de Oro y también el Oscar al mejor guión adaptado a la gran pantalla. La película se llama El Exorcista y para mí es quizá la mejor película de terror de todos los tiempos. Y hablando del cine, pasamos al segundo gran mito alrededor del mundo del libro. Pues siendo yo un amante de los libros, debo decir que no comparto en absoluto esta afirmación. Yo creo que un buen ejemplo para desmontar este falso mito es la película Papillon, que comparte título con el libro en el que está basada y comparte también, yo diría que bastante del espíritu del libro y una buena parte del contenido, aunque lógicamente este está adaptado al lenguaje cinematográfico que, como todos sabemos, es un idioma distinto del idioma del libro. En Papillon nos cuentan la historia, nos la cuenta en primera persona, es una especie de autobiografía, la historia de Henri Charrier, que es condenado por asesinato. Charrier es una persona de la noche parisina, de los bajos fondos,
y es condenado a cadena perpetua de trabajos forzados y en la Guayana Francesa, por si esto fuera poco. La vida carcelaria allí es prácticamente una vida de esclavitud. En su vida en prisión, Charrier se hace un auténtico especialista en fugas, primeramente a través de la enfermería, que es un lugar mucho más propicio para salir al exterior, pero años más tarde llega el régimen nazi a Francia y hace cambiar la legislación penitenciaria en el sentido de que aquellos presos fugados son directamente ejecutados sin ningún tipo de juicio ni mediación previa. Entonces él cambia lógicamente de estrategia, se finge loco y es entonces cuando le envían a la Isla del Diablo. El libro se publica en 1969 y fue un éxito inmediato de ventas, estuvo 21 semanas como número 1 en las listas francesas, por lo que sí se han publicado como unas 250 ediciones en 21 idiomas, que a mí la verdad es que me parece poco para el éxito que ha tenido en todo el mundo este libro, vendiendo millones de ejemplares. La obra de Charrier ha estado llena de controversia por varios motivos. El primero de ellos es que Charrier envió en su día una serie de manuscritos a la editorial, pero finalmente no fue él quien redactó el libro, sino un escritor profesional. Parece ser que fue Max Galop, el historiador y político francés, el autor de la redacción. Esto es algo reconocido en el mundillo. En segundo lugar, parece ser que la editorial Lafon, que es quien publica inicialmente esta obra en francés, forzó de alguna manera al autor para que nos vendiera esta obra como una autobiografía, cuando en realidad parece ser que se trata de una serie de historias de distintos presos que se cuentan en un mismo libro. Por si esto fuera poco, muchos años después de ser publicado Papillon y de la muerte del propio Henri Charrier, en 2005, un francés llamado Charles Brunier convocó a la prensa para decir que en realidad las historias que contaba Charrier en este libro eran sus propias historias, eran situaciones que él había vivido y que había compartido con el autor del libro. Pese a toda esta controversia, e independientemente del grado de veracidad que pueda tener la historia contenida en este libro, o hasta qué punto esa historia sea la de su protagonista, o sea, un conjunto de historias de distintos presos, una cosa está clara y es que este libro es una lectura interesantísima. Y por otro lado, y esto no es menos importante, Papillon, el libro, contribuyó a la mejora del régimen penitenciario francés en las colonias. Y si el libro es una maravilla, la película, que sale a las pantallas en 1973, no se queda atrás. Está dirigida por Franklin Schaffner, que es ya un director famoso, con cintas como El planeta de los simios o Los niños del Brasil, y en ella actúan actores de la talla de Steve McQueen, que hace precisamente el papel de Charrier, o Dustin Hoffman, que interpreta a Louis Degas, el gran amigo en la cárcel de nuestro protagonista de Papillon. La cinta, que para mí es una obra maestra, recoge a la perfección ese ambiente carcelario y esa tensión que hay en la huida de los presos. Una de mis escenas favoritas es aquella en la que Charrier, interpretado por Steve McQueen, se acerca a una colonia de leprosos en medio de la jungla para pedir su ayuda. El jefe de la colonia le pone a prueba ofreciéndole unas caladas de su propio cigarro. Papillon lo acepta y cuando termina el leproso le pregunta cómo sabía que su lepra no era contagiosa, a lo que él sencillamente contesta: no lo sabía. Bueno, pues este mito no es más que el mito anterior al que se le han dado un par de vueltas de tuerca más. Porque si en el caso de Papillon decíamos que la película está a la altura del libro, en este caso la película claramente lo supera. Os estoy hablando de Smoke, un libro de uno de mis autores contemporáneos favoritos, Paul Auster. Smoke son en realidad muchas historias en una. Relatos de personajes muy diferentes que tienen un punto de encuentro que es el estanco del barrio. Un estanco que hace esquina entre dos calles de Brooklyn en Nueva York. Este estanco está regentado por Oggy, que es una persona muy cariñosa y muy singular. Cada mañana se levanta para ir a trabajar, llega a su estanco, cruza la acera y desde la acera de enfrente hace una foto exactamente a la misma hora cada mañana de la esquina en la que se encuentra su estanco. Esta foto es una especie de historia del barrio,
una historia que comparte a veces con alguno de sus vecinos. Uno de los clientes del estanco es un escritor famoso, Paul Benjamin, que desde que murió su mujer ha perdido la motivación y le falta la inspiración para escribir. Un día Paul entra en el estanco y Augie lo ve preocupado y le pregunta qué le pasa. Entonces Paul Benjamin le confiesa que un prestigioso periódico le ha pedido escribir una historia de Navidad. Faltan pocos días para la fecha y está muy preocupado. Entonces Augie dice que sabe muchas historias de Navidad y que puede echarle una mano. A estas alturas seguro que habéis adivinado de qué periódico estamos hablando. Bien. Hasta que hace un par de días recibí una llamada de un tipo del New York Times. Me han pedido que escriba un cuento de Navidad. La historia de Smoke es una de estas típicas construidas por Paul Auster, en la que las mejores historias nacen del puro azar, de encuentros absolutamente casuales entre personas que no tienen nada que ver, pero cuyos relatos se van fundiendo y crean al final una historia común inimaginable. Una de mis escenas favoritas es precisamente esta, en la que, estando comiendo, Augie le cuenta su historia de Navidad a Paul. El autor no acaba de tener claro si la historia es real o es pura ficción, pero la cara de pillo que pone Harvey Keitel te deja con la duda. Este es para mí uno de los mejores momentos de la película y una de las mejores interpretaciones de Harvey Keitel en toda su carrera. Bueno, pues vamos con el cuarto de los mitos. Creo que tengo un ejemplo muy bueno para rebatirlo, y si estás viendo este canal seguramente conocerás muy bien el programa porque es una emisión que habla de autores y de libros. Página 2 es uno de los pocos programas que sigo regularmente cada semana y yo creo que es un buen ejemplo de una producción hecha con conocimiento del medio, un medio nada fácil, el de la televisión, con dominio de la materia, el mundo literario, y además tengo la impresión de que es un programa hecho con pasión. Tratándose de una producción de la televisión pública, en este caso el segundo canal de la televisión española, uno podría pensar en grandes presupuestos y enormes equipos humanos, y en realidad yo creo que ocurre lo contrario. El equipo de producción es un equipo muy reducido y supongo que con el presupuesto pasará algo parecido. Algo que me atrae especialmente de Página 2 es que nunca se graba en estudio, o bien se graba en exteriores, por ejemplo visitando la ciudad de uno de los autores que se entrevista en el programa, o en edificios singulares como un museo o una sala de teatro. El programa abarca casi todos los géneros literarios y muchos de sus formatos. Página 2 está dirigido por el periodista cultural Óscar López y se emite cada martes a las 8:05 de la tarde, aunque yo casi nunca lo puedo ver a esa hora. Lo veo posteriormente a través de la aplicación A la Carta de Televisión Española. Por cierto que tengo curiosidad por saber si al otro lado del Atlántico el programa se puede ver, así que os dejo un enlace en la descripción del vídeo y me gustaría que me dejarais en comentarios si efectivamente es posible ver el programa desde Latinoamérica. Respecto a lo de rico no lo tengo muy claro, pero sí respecto a la fama. Estoy convencido de que salir 2 días en un programa de televisión de máxima audiencia proporciona más fama que el hecho de haber escrito millones de libros. Y termino este repaso a estos 5 mitos sobre los libros, volviendo al punto de partida con una anécdota muy curiosa del crítico de cine de la BBC, Mark Kermode, un seguidor de la obra de Peter Blatty y fan total de El Exorcista. Kermode entrevistó a Blatty en numerosas ocasiones y llegó a tener una amistad personal con él. Era tan seguidor de su obra que en su viaje de novios viajó precisamente a Estados Unidos para visitar en Georgetown, ese barrio tan elegante de Washington DC, las localizaciones donde se había grabado la película El Exorcista. Después de este primer viaje, Kermode se desplaza hasta Georgetown muchas veces más y en uno de estos viajes le pide a Blatty que le acompañe a visitar los escenarios de la película. Allí detrás de la casa están las famosísimas escaleras en las que transcurre buena parte de la acción en las escenas más inquietantes de la película. Y allí, en esas escaleras llenas de turistas, porque los escenarios cinematográficos son como imanes para el turismo, están un montón de personas y entre ellos una pareja joven de japoneses, en esto que el
joven de la pareja, se vuelve hacia Blatty y le dice si les puede tomar una foto allí al pie de las escaleras. Blatty les dice que sí, y Ken Road le susurra al oído a Blatty si les puede decir a esta pareja quién les está tomando realmente esa foto. Blatty, que era una persona muy reservada, le dice que de ninguna manera, así que, y aquí viene la anécdota, hay una pareja en Japón que viajó desde allá para tomarse una foto en las escaleras del Exorcista y que no sabe que quien disparó esa foto fue precisamente el famoso autor del libro y del guión de la película. Claro que todo esto puede que solo sea otra mentira más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas de estos mitos o si conoces otros mitos alrededor del libro. Muchas gracias por llegar hasta aquí, felices lecturas y hasta el próximo vídeo.